¿Cómo están? Espero que estén tan bien como yo hoy. Hoy estoy acá porque quiero contarles las decisiones que tomé para descifrar el acertijo de mi existencia. Descubrir esto me ayudaría a encontrar algo que solamente yo tuviera para decir. Quería que la historia de mi vida fuera el reflejo de mi yo más puro. Para descifrar el acertijo de mi existencia, tuve que hacerme preguntas, encontrar pistas, resignificarlas y tomar decisiones. Hacerme preguntas, encontrar pistas, resignificarlas y tomar decisiones. Soy de Junín, provincia de Buenos Aires, y en la crisis del 2000, a mis 10 años de edad, nos fuimos con mi familia a vivir a República Dominicana. A mi papá le habían ofrecido un trabajo allá. Llegamos a un país con una cultura completamente distinta a la nuestra. En República Dominicana aprendí varias cosas. Aprendí que ni Chayanne ni Shakira eran argentinos. Aprendí que los extranjeros no venían de un país llamado extranja, pero por sobre todo aprendí que en el mundo existen personas con características muy distintas a las mías y a las que ya conocía en Junín. 4 años después de esta maravillosa experiencia, volvimos a Argentina. Yo ya tenía 14 años y también varias preguntas que hacerle al mundo. Volví a mi antiguo colegio con mi antiguo grupo de compañeras y amigas y yo ya no me sentía la misma en ese grupo porque, claro, había cambiado. Y ellas también, por supuesto. Sin embargo, en el aula había una chica a la que no conocía. Ella sonreía mucho, jugaba al tenis, tenía el pelo naranja y no me lo van a poder creer. Se llamaba Azul. Tenía el pelo naranja y se llamaba Azul. Tenía todos los condimentos para ser mi nueva mejor amiga. Y así fue que con 14 años de edad tomé la decisión más importante de mi vida. Cambiar de grupo de amigas y proponerle para siempre amistad a Azul. Azul, ¿querés ser mi amiga? Por suerte, respondió que sí. Nuestra amistad con Azul fue maravillosa y yo me la pasaba dibujando anécdotas que vivíamos juntas. Me la pasaba dibujando en nuestro cuadernito de historietas todas las andanzas que teníamos en el colegio. Dibujar era la manera que yo tenía de representar el mundo tal cual yo lo interpretaba. Dibujar era eso que me recordaba constantemente quién era yo. La amistad con Azul también fue algo muy valioso porque me mostró 2 pistas para descifrar el acertijo el acertijo de mi existencia. Estoy bien igual. Azul me puso de frente con mi esencia y me mostró 2 pistas para descifrar el acertijo de mi existencia. Por un lado, me mostró que soy una persona con un compromiso inmenso por hacer siempre lo que siento. Y también me mostró que soy una persona muy leal y que me sale muy fácil ayudar a los demás. 4 años después de nuestro compromiso, Azul se enfermó de cáncer. Y ahí estuve, muy pegadita a ella. Tan pegada que me costaba dejar de pensar día y noche en qué más hacer para ayudarla y hacerla sentir mejor. Me costaba distinguir cuál era el límite para ayudar de una manera saludable. Recuerdo las paredes de su habitación repletas de dibujos míos, pero nada fue suficiente para salvarla. Azul falleció cuando teníamos 19 años. Su partida me puso de frente con otra pista para descifrar el acertijo de mi existencia. Debo cuidarme a mí misma con la misma lealtad con la que cuido a los demás. Digamos que este hecho, su partida, me puso de frente con emociones que jamás había sentido, situaciones muy tormentosas, emociones que no sabía ni cómo se llamaban. Entonces me vi obligada a jugar el juego de resignificar todo lo que me pasaba, así fuera bueno o fuera malo. En simultáneo a este hecho también tuve que tomar la difícil decisión de elegir qué estudiar.
algunos adultos, algunas amigas y un test vocacional me dijeron que como me gustaba dibujar, tenía que estudiar diseño gráfico. Y bueno, hice caso porque a los 19 medio que todos hacemos bastante caso. Me fui a Capital Federal, empecé la carrera y adivinen qué. Durante 4 años nunca más dibujé. Ni en la universidad ni en mi casa. Había dejado de hacer eso que me recordaba quién era yo. Había dejado de hacer eso que me hacía tan bien. Inmediatamente a este hecho, por supuesto, empecé a tener pesadillas todas las noches. Estaba muy triste, muy angustiada y por primera vez conocí a la que sería mi nueva compañera de viaje, la ansiedad. Lo que no sabía y lo que no entendía era por qué me acompañaba de esa manera tan intensa en la que algunas noches me apretaba tan fuerte que no me dejaba respirar. Un día de esos en los que no podía dormir y que estaba simulando, de decir, bueno, dale, dormite, Emilia, dormite. Uno de esos días se me viene a la cabeza un juego de palabras, un famoso chiste argentino que decidí llevar al papel. El chiste decía algo así. Hongo y Onga fueron al río. Onga se ahogó. ¿Por quién lloraba Hongo? No lo respondan, por favor, respóndanlo en sus casas. Un simple pero significativo acontecimiento que movió un mundo entero dentro mío. Había vuelto a dibujar. Este hecho desencadenó, digamos, que se me caigan todas las fichas juntas y entendí finalmente por qué la ansiedad se presentaba de esa manera. La ansiedad se presentaba de esa manera porque había dejado que otras personas eligieran por mí. En ese mismo momento me hice mi primer pregunta. ¿Para qué estudio diseño gráfico? Si a mí en realidad me gusta dibujar. Y fue así que decidí tomar la decisión de tomar distancia de mi carrera, irme un año a trabajar a Australia. Me pareció que era una buena idea para irme a buscar esa respuesta a esa pregunta, entender por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y si realmente tenía sentido seguir haciendo eso. Armé mi valija, recuerdo poner lo importante y lo indispensable, algunos lápices de colores, un cuaderno artesanal construido por mí misma y algo de ropa. El avión todavía no había despegado y yo ya había escrito y dibujado 10 páginas de mi cuaderno nuevo. Recuerdo haberme abrazado a él, aferrado, y mientras lloraba y sonreía me pregunté dónde había quedado escondido todo eso que tenía para decir. No entendía cómo es que había estado 4 años tan lejos mío. Ese viaje, ese año en Australia fue maravilloso. Me la pasé dibujando, escribiendo, testigos de mis experiencias en mi cuaderno. Ese cuaderno era una maravilla. Tenía puesto todo lo mío ahí. Me estaba descubriendo y necesitaba conocer quién era yo ahora. Después de un año de esta experiencia, volví a Argentina. Volví con un cuaderno debajo del brazo, lleno de dibujos, chistes y reflexiones, y también con la respuesta a la pregunta, ¿para qué estudio diseño gráfico si en realidad a mí me gusta dibujar? Estudiar diseño gráfico me serviría para tener mejores herramientas, para mostrar mis dibujos y todo lo que tenía para decir. Llegué a Argentina y lo primero que hice fue crear un personaje, María Semilla. Abrí mis redes sociales y enseguida comencé a compartir en mis redes mis dibujos, mis chistes, toda esa alegría que había dibujado en Australia. Enseguida las personas que me seguían en aquellas redes empezaron a responderme y me decían que mis dibujos les gustaban y que los hacía sonreír. No les voy a negar que mis primeros fans fueron mi papá, mi mamá, mi hermana Sofía y mis hermanos. Y fue así que me la pasé durante un tiempo largo haciendo reír. Yo era el hazme reír del grupo. Yo iba, dale, contate un chiste, María Semilla, dale, hacé, dale, que da una gracia bárbara lo que hace siempre. Bueno, llegó un momento en que esta situación me empezó a cansar un poco porque digo, sí, qué linda este don que tengo de hacer reír, pero yo sabía que adentro mío había algo más que iba más allá de la risa y que todavía no entendía qué era. Entonces ahí fue que me hice la segunda pregunta. ¿Para qué dibujo y para qué hago reír? Inmediatamente empecé a estar muy atenta a todas las pistas que surgían a mi alrededor. Me comprometí inmensamente por responder esta pregunta. Y fue un día
que encontré esa pista luminosa que iluminó mi camino, que fue el farol más grande que jamás me hubiera imaginado, era el mensaje de una desconocida seguidora de Instagram, que decía algo así. Hola María Semilla, no suelo hacer esto, pero te quiero contar que mi hijo Juan tiene autismo y se ríe mucho con tus chistes y a través de ellos él puede contarme cómo él comprende las cosas. En ese instante, sorprendida por esta novedad, me pregunto, ¿qué tiene que ver el autismo con mis chistes? ¿Qué tiene que ver el autismo con mis juegos de palabras? Muy sorprendida, la única respuesta que pude darme fue, María Semilla, estás muy desinformada. Y fue así que decidí tomar el compromiso de ponerme a investigar y a averiguar de qué se trataba el autismo. Empecé a participar en distintas fundaciones, en distintas ONG como voluntaria, ilustrando, participaba en marchas, iba a todos lados, quería entender, quería saber más. Obviamente Juani se convirtió en mi más fiel consejero y Romina ya es parte de mi familia también. Conocí muchos profesionales que trabajan en el tema, me empecé a rodear de ese maravilloso mundo neurodiverso y a medida que iba investigando y conociendo sobre autismo, mis dibujos y yo íbamos cambiando y lo que teníamos para decir también. Accidentalmente, por querer entenderme a mí, empecé a entender más a los demás. La respuesta a la pregunta, ¿para qué dibujo y para qué hago reír?, lleva el nombre de mi primer libro, cuyo objetivo es el de acompañar, informar y ayudar a distintas personas a trabajar el lenguaje, a estar en contacto con sus emociones y con el contexto que los rodea de una manera alegre, divertida y didáctica. Todo este movimiento, que fue como externo y también muy interno, me llevó a necesitar estar en un lugar más tranquilo, necesitaba estar conectada con mi yo de ahora, necesitaba descubrir a esta artista que empezaba a florecer. Y decidí volver a mi ciudad, a Junín, a mi antigua casa Chorizo, donde crecí. Volví a mi hogar y fue inevitable sentir ese calor del bienestar de casa, de la familia, de estar en el pueblo de uno, en la ciudad de uno. Pero había algo que en mí había cambiado. Mi mirada había cambiado y veía cosas que antes no. Empecé a notar que mi ciudad no estaba lo suficientemente adaptada y no tenía la accesibilidad suficiente para que todas las personas se desenvolvieran de la misma manera y con autonomía. Muy angustiada frente a esta situación, decidí poner en acción lo que yo tengo y lo que sé hacer. Empecé a dibujar para cuestionar el poco trabajo que había hecho sobre este tema en mi ciudad. O al menos no es suficiente, porque de accesibilidad mucho se habla, pero poco se hace. Empecé a dibujar, a cuestionar, hablaba en mis redes, por favor, pedía unos dibujos súper lindos, inspiradores, pero nada. Y una vez más me di cuenta que estaba dando de más. Me estaba peleando contra algo que me excedía en 40 cabezas. Y fue así que, decidí dejar este tema un tiempo al lado por darme cuenta que no estaba pudiendo resolverlo y empecé a ocuparme de otro tema que también me entristecía, que es que me sentía bastante triste y sola en mi ciudad porque, por supuesto, yo había cambiado, la gente de ahí también. Entonces me pareció una buena idea poner en alquiler la habitación de arriba. Digo, voy a poner en alquiler la habitación de arriba, conozco gente, por ahí me hago algún amigo, amiga nueva, me encanta la idea, sí, dale, vamos, me bajé una aplicación, la empiezo a configurar, todo, sí, súper genial. Y en un momento, mientras estaba configurando la publicación en la aplicación, fue la aplicación la que me hizo una pregunta nueva, que más que una pregunta, fue un puñal al corazón. María Semilla, tu casa, ¿tiene accesibilidad? En ese momento, totalmente avergonzada, como si la aplicación me estuviera acusando de hipócrita, me di cuenta que no podía exigirle nada a nadie si todavía no había empezado por casa. La respuesta a la pregunta de la aplicación hoy es no, pero estoy trabajando para que Casa María Semilla sea un sí.
para que una amiga en situación de discapacidad, mi abuela o incluso yo misma en unos años podamos desenvolvernos con autonomía en mi propia casa sin importar la condición con la que se encuentren en ese momento, porque no se olviden que la accesibilidad la vamos a necesitar todos. El objetivo de Casa María Semilla es ser una ventana a la accesibilidad, para que toda la comunidad juninense y del mundo, todas las personas que quieran puedan mirar a través de esa ventana y puedan ver de qué se trata la accesibilidad, para que me ayuden a cambiar la historia de mi ciudad. La respuesta al acertijo de mi existencia es que siga siempre muy atenta a todas las pistas que me dejó Azul. Garantizar que mis acciones sean coherentes siempre con lo que siento. Estar atenta y ver qué necesitan los demás, pero con algo en mente. Ser leal y cuidarme a mí es también cuidar a los demás. Gracias.